Bueno, adelante. Estamos con el curso número 5, perdón, el tercer encuentro del día 1 de septiembre, colonialidad y subjetividades. Ramón, adelante. Bueno, ustedes recordarán que en la primera reunión hicimos un cronograma, eh, y un cronograma para que quedara eh, bien claro iban a ser las actividades que íbamos a llevar día a día, ¿no? Eh, entonces, para hoy vamos a trabajar entonces en torno a los dos textos de Aníbal Quijano, Don Quijote y los Molinos de Viento en América Latina, y al texto de Rita Segato, Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, en un formato eh, le llamaríamos seminario de textos, ¿no? Ustedes saben que seminario tiene que ver con la seminalidad, con el lugar donde emergen, sí, emergen, en este caso, ideas, por eso se llaman seminarios, ¿no? Y entonces, bueno, la idea para hoy era que pudiéramos colectivamente eh, ir comentando los textos. ¿Por qué colectivamente? Porque si yo tomo el texto y lo leo y lo comento, ustedes van a escuchar mi lectura, ¿no?, del texto. Y justamente o lo hace Hugo Adrián, vamos a escuchar la lectura de Hugo Adrián del texto, ¿no? Y de lo que se trata hoy es justamente de que podamos ir haciendo, mostrando las distintas lecturas que hemos llevado a cabo, qué cosas nos han interesado más, qué ideas nos han parecido más potentes. Entonces, por eso la idea de ir comentando colectivamente, solidariamente también, ¿no? En el sentido de, bueno, las ideas que tome uno, las podamos ir retomando otros, y así ir, digamos, constituyendo una lectura del texto fructífera, ¿no? Respecto del curso. Y hay algo que a mí me interesaría decir en primer lugar, que es eh, y esto también lo podemos debatir, ¿no? ¿Cuál es el sentido del conocimiento, ¿no? ¿Cuál es ¿no? Ante la tesis 11, interpretar el mundo y transformarlo? eh, a mí me parece que el sentido de, de leer ideas y autores eh, tiene que ver con eh, un modo de entender la realidad, de comprenderla lo más profundamente e iluminadamente posible, justamente para que esa realidad desarmada, si ustedes quieren, deconstruida, ¿no?, pueda ser penetrada por una praxis transformadora, ¿no? Esa creo yo que es el sentido del conocimiento y de la lectura de textos y autores, ¿no? Pero ¿por qué estoy diciendo esto, no? Porque ustedes van a ver que hoy con Quijano, sobre todo con Quijano, eh, que sigue la línea de Mariátegui, y ahí Hugo Adrián, que es como un especialista de Mariátegui, eh, van a ver que hay críticas al materialismo histórico en su forma de interpretar el mundo, ¿no? Y este es un tema espinoso dentro de ámbitos donde Marx es una especie de intocado, ¿no? De imposibilidad bueno, de discutir alguna de sus ideas o de proponerse ir un poco más allá o criticar, por ejemplo, su eurocentrismo. Es un tema espinoso este, justamente porque de lo que se trata aquí, para nada, creo yo, ni en el
ánimo de Quijano, en el ánimo de Mariátegui, ni en el ánimo de evaluar el trabajo monumental de Marx, sino, bueno, volvemos a la misma idea, una interpretación de la realidad que sirva para una praxis transformadora, ¿no? Entonces, acá habrá que hacer una puesta en la balanza, un decidir qué, qué teorías iluminan mejor el análisis de la realidad para poder transformarla, ¿no? Y si es, por ejemplo, si es necesario revisitar a Marx y al materialismo histórico en algunos de sus aspectos, si es necesario repensarlo, o si no, ¿no? Eh, por eso a mí me parece que, digamos, me parece que es un punto de partida de pensamiento crítico, ¿no? Es esto que estoy planteando, ¿no? Yo diría que es el centro del pensamiento crítico. Frente al pensamiento crítico, ningún dogma es posible, ¿no? Ningún dogma es posible. Y bueno, y ya nosotros en el ámbito académico conocemos los dogmatismos y la configuración bueno, de grupos que no soportan que se diga alguna opinión distinta de la que ha dicho ese supuesto mentor, ¿no? Pasa con Marx, pasa con Freud, ¿no? Nosotros quienes estamos, bueno, Hugo Adrián lo sabe muy bien, pasa con sociólogos muy renombrados, ¿no? Pasa con Foucault, pasa con, ¿no? Eh, pens- Pensadores y pensadoras tan grandes que han propuesto ideas tan potentes para la humanidad que, claro, pareciera que es imposible discutirlos, repensarlos, ¿no? Pero yo pienso que justamente son estos grandes pensadores los que han mostrado el camino del pensamiento crítico, es decir, frente al pensamiento crítico no hay ningún dogma posible. Y me parece que como intelectuales, como docentes, me parece que hasta tenemos la obligación de trascender las barreras de los dogmatismos, de los anquilosamientos teóricos, ¿no? Eh, Así que esto lo planteo porque en Quijano, sobre todo, es clara esta alusión a la necesidad de repensar, en algunos términos, al materialismo histórico, ¿no? Y lo vamos a ver en los textos y en qué términos se plantea, ¿no? Eh, mm, Así que, bueno, eso en primer lugar. Y yo quisiera que abramos una ronda respecto de este tema, ¿no? Respecto de cómo pensamos el conocimiento y cómo pensamos las teorizaciones, ¿no? Es decir, mi pregunta sería, ¿qué está primero, la teorización o la realidad que en tanto pensadores críticos queremos transformar, ¿no? En tanto pensadores críticos insatisfechos con esa realidad, ¿no? Queremos transformar. Así que antes de entrar en los textos, ¿no? Yo empezaría por el texto de Rita Segato, que, bueno, ustedes habrán visto. Es un texto precioso porque hace una síntesis del pensamiento, del eh, profundo e intrincado pensamiento complejo, pensamiento de Aníbal Quijano, y ella lo desenvuelve en 14 categorías, ¿no? Y va, digamos, explicándonos, nos va llevando de la mano por el laberíntico pensamiento de Aníbal Quijano, ¿no? Pero me gustaría que pudiéramos, bueno, a ver, expresar qué pensamos respecto de este tema, ¿no? Que el tema del sentido del conocimiento, el sentido o digamos,
la existencia que como académicos la conocemos, la existencia de lugares obturados a la crítica, ¿no? Eh, Obturados a la crítica justamente por esta adhesión tan fervorosa que nos impide eh, eh, revisitar, repensar, releer, criticar. Ustedes saben que criticar significa eso, ¿no? Criticos es un verbo griego que significa, eh, es un colador, ¿no? Es- es- Significa colar, básicamente criticar, ¿no? Y criticar significa colar, es decir, dejar pasar lo que uno no quiere y quedarse solamente, estoy haciendo el gesto de, ¿no? De cuando pasamos la yerba por el colador, por ejemplo, para sacar el polvillo, ¿no? Entonces, uno hace así y cae lo que no quiere, el polvo de la yerba, y se queda con lo preciado, ¿no? Bueno, esa es la idea de crítica, el sentido originario de crítica, ¿no? Que significa básicamente eso, cernir, colar, ¿no? Desechar lo que uno no quiere y quedarse con lo preciado, con lo que uno sí quiere, ¿no? Eh, bueno, a ver, me gustaría que expusiéramos alguna idea respecto de esto. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí, adelante, Marcelo. Bueno, seguí esperando para no ser el primero como siempre, pero bueno, disculpa, pero para no perder tiempo. No, no, yo primero con respecto a esto que planteamos recién, esto de la teoría o la praxis, primero, en lecturas al margen que he hecho de estas que vos nos has recomendado, y solo para poner a prueba mi correcta o incorrecta interpretación, justamente creo que hay visiones, al menos en la izquierda, ¿no? Hay visiones que critican a otras visiones de izquierda justamente que han teorizado antes de la praxis y que en realidad, digamos, esas teorizaciones, al estar alejadas de las realidades, particularmente de Latinoamérica, han hecho que no se llegue a conclusiones o adelantos en lo que se pretende de la izquierda, ¿no? La otra visión, entonces, por el contrario, es no, la interpretación es primero la praxis, primero la práctica, ver realmente lo que está aconteciendo en los territorios y en el momento histórico particulares, y en base a eso, digamos, teorizar y buscar cómo adaptarse, cómo adaptar esta visión crítica de izquierda a las realidades puntuales que se están analizando. Digamos, pongo a prueba mi interpretación porque no tiene que ver con digamos, el módulo de colonialidad y subjetividad. Con respecto al trabajo de Quijano, los Molinos de Viento en América Latina y el trabajo de Rita Segato en la interpretación, en un ordenamiento, a través de una explicación, a través de esos 14 puntos, por ahí respondo o hago mi comentario mezclando ambas cuestiones, porque la verdad que son mis primeras lecturas de este tipo. Claro, lo que me abrió es la mente un poco a ver que, o a reafirmar que lo que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida y hemos leído es la historia oficial, no la historia real, ¿no? De nuestra América, es la historia oficial. Y bueno, la verdad que muy, muy interesante, queda muy claro, Quijano hasta da el inicio de la historia, o sea, este eurocentrismo, digamos, nos da el inicio de nuestra historia de América a partir de la conquista y colonización, pero que en realidad nuestra historia viene de mucho atrás, de mucho antes, y es una historia muy diferente a la que la colonialidad, primero los españoles, después, bueno, los españoles entran en esta cuestión donde él hace la analogía con el libro de Cervantes, ¿no es cierto? Entra en ese oscurantismo, en esa colonización interna de sus propias poblaciones, y así como toma el poder colonial el centro norte de Europa, ¿no? Pero en definitiva, Quijano, yo creo como central, o lo que más me atrapó a mí son dos cuestiones, como para no extenderme demasiado. Primero, esto que vos mencionaste,
que él en definitiva se posiciona, y permítame el término porque no aplica para nada, en una tercera posición. O sea, a los fines de analizar la historia y la historia que perdimos y que hoy a través de los movimientos indígenas se está empezando a retomar, porque si no, no se habla, digamos, se aleja de lo que es el pensamiento o el poder impuesto por el eurocentrismo, ya sea de derecha o sea de izquierda, porque en definitiva las dos visiones son eurocentristas, ¿no es cierto? Entonces, no, lo que sostiene, alejándose de la izquierda y la derecha, de lo liberal y del socialismo, es justamente pensar autóctonamente nuestra historia, localmente, sin esa visión y esas características que nos impone el eurocentrismo. Esa es una de las cuestiones, digamos, que me llamó la atención justamente por estar empezando recién a estudiar un poco y a conocer algo del socialismo y del marxismo, ¿no? Y por otro lado, esta explicación tan clara de cómo la primera clasificación social surge a través de la raza, que también se la critica a Karl Marx, porque dice que Marx, cuando habla de esta dominación o de la explotación, habla de una explotación, de un capitalismo, de una burguesía, a otra clase explotada, el proletariado, la gente en común, pero no pone como característica central para esa clasificación la raza. Y Quijano, al menos es lo que entiendo, explica que la primera clasificación este, o ordenamiento social se hace a través de la raza, ¿no? Y explica los indios, siervos, los negros esclavos, luego los mestizos, hace toda esta cuestión del patriarcado, después va introduciendo las cuestiones de género. Así que, bueno, para mí fue muy interesante, la verdad que es muy claro y ordenado, donde básicamente destruyen y obstruyen nuestra historia, nuestra identidad, nuestro conocimiento, y hasta noto como que pone, para usar el mismo término, perdón, porque no es despectivo ni mucho menos, pone a un americacentrismo, porque dice América inventa Europa, a partir de la colonización o de la conquista y explotación de América, nace Europa. A partir de América, Europa comienza con la salarización y la explotación interna de su gente. Esta colonial modernidad, esta dualidad digamos, justamente Quijano la pone con analogía en el libro del Quijote, justamente de la historia que no termina de morir y de lo nuevo que no termina de nacer. Hoy digamos, nos encontramos después de 500 años en América con eso, ¿no? Con modos de producción antiguos que de alguna manera se amalgaman, se confunden con esta modernidad impuesta justamente por el eurocentrismo, por la racionalidad que era exclusivamente de ellos, tomándonos como seres inferiores y que hoy de alguna manera disimuladamente se sigue sintiendo igual, ¿no? Lo explica también claramente cuando dice que solo 4 teorías pasaron del sur al norte, ¿no? Y una es la teoría de la dependencia. O sea, seguimos siendo considerados, pero más educadamente, de la misma manera. Y bueno, digamos, hace toda una descripción de cómo perdemos nuestra identidad, el conocimiento, cómo nos cooptan desde todos los aspectos, los saberes, que los modos de producción nuestros ya eran modernos y son llevados y apropiados por ellos. Nosotros le generamos el mercado mundial. Y finalmente, bueno, la propuesta de que es el momento realmente, y esto por los proyectos o los movimientos indígenas de América Latina, es el momento de realmente sacarnos de encima esos fantasmas que explica, ¿no? Esos fantasmas que son esas confusiones que nosotros tenemos justamente por tener esa dualidad de historia, ¿no? La historia impuesta y la historia real. Así que bueno, me parece muy interesante y la verdad que yo este, me ha abierto bastante la mente, ¿no? Muchas gracias. Belén tiene la mano levantada, Ramón. Ahí está, ahí está.
Adelante, Belén. Bueno, gracias. No, lo mío es muy breve, también en consonancia con esto que traía el compañero. Por ahí me quedo con una cita, por ahí me gusta como quedarme con algunos apuntes así textuales porque los sigo rumiando después. En el texto de Rita Segato que dice que ha comenzado así un proceso de descolonialidad de la existencia social. Un nuevo horizonte histórico está emergiendo. Eso implica, en primer término, nuestra emancipación del eurocentrismo, entendida, bueno, como una forma de producir subjetividad de modo distorsionado y distorsionante, que aparte de la violencia es el más eficaz instrumento de control que el capitalismo colonial moderno tiene para mantener la existencia social de la especie humana dentro de ese patrón de poder. Creo que hacernos esta... Belén, decinos en qué, vamos, trabajemos así, ¿no? Seminario de texto. Ah, qué Decinos bueno. en qué página estás. Bueno, ahí la busco porque lo tenía en los apuntes escritos. Claro. Lo tenía en el cuaderno, ahí trato de sacarla. Bueno, dale, dale. Digo porque así trabajamos en formato Acá de seminario. acá tengo 61 A, es. a ver, vamos a la 61, que ahí podemos compartir el texto y La traigo la cita porque me parece interesante que 61. nos estemos haciendo estas preguntas, ¿no? Y que estemos trayendo estas problematizaciones, creo que son necesarias en este otro modo de hacer ciencia, en este otro modo de pensarnos. Entonces, Ses- Acá, mira, ahí estamos en la 61, entonces decías a ver. el texto que vos. Ahí abajo, el siguiente párrafo. Ha comenzado así, esto que tenés justo señalado vos. Ajá. Y justo ese otro párrafo que tenés abajo, profe, en esto de este camino presupone la vía comunitaria, el sentido de control democrático sobre la autoridad, reciprocidad, eso también me lo había apuntado, pero eso me lo dejé con signos de interrogación, porque yo trabajo con el ámbito de la salud pública y con los trabajadores y trabajadoras de la salud, y lo veo así como tan utópico por momentos, Ujú. entonces digo, como dista mucho de la teoría, entonces me lo había apuntado también en términos de pregunta, es decir, cómo pensarlo, cómo hacer el ejercicio al menos de poder abordarlo, inclusive hasta para una cuestión más micro que tiene que ver con el trabajo del curso, pero también pensarlo en esto de transformación, ¿no? Y Sí, este que ahí decías cuando vos sabés Gracias. que cuando yo leía esto también, yo pensaba, bueno, ahora le vamos a preguntar, yo pensaba en Niltie, ¿no? En Niltie que ella es, eh, digamos, protagonista y una observadora cercana de los procesos de comunalidad, Ajá, ¿no? En las, en México, ¿no? En Oaxaca, y entonces cómo las comunidades, digamos, los vínculos sociales que se están trazando, tienen que ver con esto, ¿no? Ese camino a la vida comunitaria, ¿no? Al sentido del control democrático, y ahí pensando, por ejemplo, en el zapatismo, ¿no? Pero dejamos esa, sí, me me parece parece bien. que, me parece que ahí Niltie nos va a poder decir de primera mano, ¿no? Decir de primera mano cómo funciona ese camino que nosotros aquí en Argentina y en nuestros ámbitos académicos lo vemos demasiado lejano, como vos estás Exacto, diciendo, lo vemos como utópico, lejano, sí, y medio imposible, ¿no? Así que enseguida le vamos a preguntar a ella, ¿no? A ver bueno. cómo piensa digamos, esto es reflejo de una realidad realmente existente en América Latina, ¿no? En algunos lugares de América Latina, en la academia no, eso ya lo, eso ya lo sabemos. Bueno, Así Ramón, que, prefiero dejar la intervención ahí con esa pregunta y después cualquier cosa retomamos. bueno, dale, dale, Buenísimo. dale, y seguimos Gracias, trabajando. gracias. Ramón, Bueno, sí, no, una cosita, Nilti, más temprano se comunicó, anda con algún problema de salud y en este momento debe estar viajando. Me dijo que se iba a conectar igual para ah, estar, pero yo no sé si tiene alguna dificultad para poder intercambiar. Bueno, ella lo dirá en bueno, su momento, pero para que bueno, bueno, sepas, ¿eh? bueno. Claro, porque la veo que Sí, está. sí, sí, no, no, sí es lo que dijo. Está, en este Claro. momento está viajando. Bueno. Si no, dejamos para otro viernes que ella nos cuente un poco de primera mano. Bueno,
Eh, sigamos, está Alejandro y luego Mirta, quienes han levantado la mano. Eh, adelante, Alejandro. Hola, sí, sí, yo logré leer un poco, es decir, a retamar sobre el Calibán, porque realmente me pareció bastante interesante la introducción que diste al curso, Ramón. Y también leí a Quijano en Don Quijote, y me parecieron lecturas muy esclarecedoras, ¿no? Especialmente, es decir, la historia de América Latina y de Europa tan ligada, ¿no? Después del 1492. Y esta Europa también que venía, es decir, con un proceso que yo lo llamo, es decir, lo he autodefinido como tabla rasa, no sé si estará bien o mal, pero que tiene que ver más que nada con la conexión con la naturaleza y con todo lo que es las prácticas chamánicas que estaban en Europa insertadas y con la Inquisición en cierta forma, es decir, fueron totalmente desplazadas, es decir, erradicadas, que también es decir, se implementa acá en América Latina y se plantea todo ese proceso de colonización o colonialismo que, bueno, termina desembocando en lo que estamos viviendo nosotros ahora. Lo que sí, por ejemplo, me llama la atención, y esta es una pregunta que, que quería hacer, no he leído el texto de Rita Segato, realmente se me pasó por alto, pero la pregunta es la siguiente, es decir, ¿cómo es, qué sucede? Es decir, yo lo que veo, por ejemplo, es que en el texto, al menos lo que yo leí, ¿no? De el Calibán y el Don Quijote, de Quijano, lo que no se hace específicamente es cómo se rescata esa parte de la conexión con la naturaleza, que sí la tienen las comunidades originarias, y sí se plantea eso de la conexión con el territorio en un territorio vivo que comprende no tan solo es decir, es decir, las riquezas naturales, como así también minerales, sino que también la relación con los antepasados de los dioses. Esa parte por ahí como que eh, siento, por ejemplo, que las comunidades hoy en día es como que la recuperación tiene que ver más bien con esa parte, ¿no? Con el respeto a la naturaleza, especialmente las comunidades mapuche que son tan cercanas a nosotros, las mapuches, que bueno, de esas deriva, por ejemplo, las ranquel y todo lo que vendría a ser las comunidades que viva y que son, que están vivas en el Gualmapu, ¿no? En donde la relación con la naturaleza y con los antepasados es muy fuerte y que no se desprende de estas lecturas, que por ahí, por ejemplo, me hubiese gustado por ahí tenerlas un poco más frescas. Esa es la pregunta que tengo. Y bueno, eso. Mira, ahí en el, no, no, digamos, ese punto de vista y ese lugar que vos estás pensando está perfectamente desarrollado en el planteo de Quijano, y no solamente, esto lo quería decir, les quería decir también, no solamente en el en las ideas de Quijano, ¿no? Ustedes fíjense que cuando leemos el texto de Rita Segato, por ejemplo, no hay ninguna referencia a Enrique Dussel, ¿no? Eh, pero es entendible porque, digamos, uno eh, construye los textos a partir de las lecturas que tiene. No, esto que es una obviedad, ¿no? Nosotros como muchas veces como académicos nos olvidamos de que cada uno construye el nuevo saber a partir del saber que tiene. De lo que no sabe no puede hablar, ¿no? Entonces, digamos, una persona que conoce, si yo hiciera un texto eh, en donde tratara de sintetizar el pensamiento de Quijano, como muy bien lo ha hecho Rita, ¿no? Yo estaría trazando conexiones continuamente entre Aníbal Quijano y Enrique Dussel, ¿no? Y esto no quiere decir que me olvidé, nos estamos peleando entre los decoloniales, ¿no? Y lo digo a esto por la intervención de Nicolás en la primera clase, ¿no? Simplemente me parece que eh, eh, uno construye textos a partir de la propia sabiduría, ¿no? Bueno, y si yo no he leído a Dussel, y no lo voy a relacionar a Dussel con Quijano, ¿no? Voy a relacionar a Dussel con Wallerstein, a Dussel con los decoloniales más
pensadores decoloniales más modernos y demás. No, pero eso no quiere decir nada más que eso. Quiere decir que, digamos, bueno, Rita Segato solamente hace un desarrollo del pensamiento de Dussel estableciendo los vínculos que conoce. Los que no conoce, no los hace y nada más, ¿no? ¿Vieron? Eh, Ustedes ya saben, yo soy músico y compongo canciones, ¿no? Y entonces es muy común entre los músicos decir, eso me parece conocido, esa partecita parece de Cerati, de Spinetta, de... Bueno, uno no quiere robar, uno no es que esté robando cuando compone canciones, ¿no? Y lo hace todo el mundo, ¿no? Es decir, en canciones muy conocidas uno descubre, ¿no? Twist and Shout es de La Bamba, ¿no? Los Beatles se robaron La Bamba y la pusieron en otro tempo y es lo mismo, ¿no? Es la misma melodía. Digo, porque, digamos, en esta construcción social del conocimiento tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Como sujetos que construimos conocimiento, nos basamos en los saberes que tenemos, ¿no? Por eso yo descreo de esas teorizaciones, digamos, que buscan la disrupción, ¿no? En tanto y en cuanto las teorizaciones acerca de la realidad, las interpretaciones de la realidad, estén en vínculo y tengan un mismo camino ideológico y político, yo descreo, sinceramente, de que este le robó a este, aquel le robó a este no dijo nada de que le había tomado tal o cual. Yo, sinceramente, lo descreo. Es más, creo que es hasta contraproducente, ¿no? Bueno, eh, Mirta tiene levantada la mano. Sí, bueno, yo no he leído tanto, pero bueno, me gustó mucho el texto de Rita Segato porque me parece importante cómo nos invita, ¿no?, al pensamiento, a esa cuestión del quiebre que dice ella de las ciencias sociales y que es permanente, ¿no? Per- Siempre estamos en... ¿Se Perdón, me escucha? olvidé. Mirta, discúlpame. Seguí hablando, después le contesto, me fui por otro lado y no le contesté a Alejandro. Ahora le Ah, bueno, vuelvo, perdón. cuando termines, cuando Bueno, vos termines, le contesto a Alejandro. Dale, bien. dale. Bueno, esta cuestión, ¿no?, del quiebre en las ciencias sociales que dice debe ser eh, en el contexto y en la cotidianidad del campo epocal, pero es como un quiebre constante, ¿no?, en las ciencias sociales, o sea, porque nos lleva este pensamiento y ver la realidad que acontece, porque permanentemente todo esto va contextualizado en dónde estamos parados, ¿no? En el aquí, en el ahora, hay un montón de cosas que también, y acá habla de América en la estructura del poder mundial, que es la primera parte en la introducción de Rita Segato. Me pareció como que hay mucha riqueza ahí de contenido, porque habla, bueno, el tema del giro copérnico, el tema de cómo América Latina, o sea, así, al conjunto como un globalmente hegemónico, y cómo, por ejemplo, América Latina ha sido tan importante en la construcción, digamos, hasta mundial, ¿no? Hasta de la economía mundial, porque después también tomé ahí en la parte donde habla de la reordenación de la historia, ¿no? Cómo América inventa a Europa y el tema de cómo los metales extraídos en América Latina han sido la base de la acumulación originaria del capital. O sea, si uno analiza, o sea, históricamente, la importancia que ha tenido América, ¿no? O sea, que si uno volviese a toda esta cuestión, ¿no?, y analizar, o sea, la importancia de tomar también la parte donde habla sobre el buen vivir, estas comunidades, o sea, y cómo estas hacen su impronta, si se quiere, y en el aquí, en el ahora, de cómo podemos hasta volver a estas cuestiones, porque bueno, mi temática es sobre el tema de los feriantes, ¿no?, el tema de la economía social, solidaria, comunitaria, y en esto se refleja, ¿no? O sea, porque en algún punto, si bien acá lo habla de la gente con marginalidad en relación al trabajo, pero cómo esto años atrás vuelve a resurgir, digamos, de alguna manera. O sea, es como si, no sé, si hubiera una cuestión hasta cíclica históricamente en las cuestiones de cómo se da la realidad, la cotidianidad, porque todas estas cuestiones que a lo mejor hasta ancestrales del buen vivir cobran y vuelven a recobrar importancia en este escenario histórico, ¿no?, si se quiere, porque si volviésemos a tomar algunas cuestiones de nuestros antepasados, cómo se podría vivir hasta de otra manera, o ahí lo que sacó la compañera
Belén, que hablaba del proceso de escolaridad, de existencia social, ¿no? Cómo puede emerger, o sea, y por ahí en estas situaciones de tanta crisis que se habla en el aquí, en el ahora, ¿no? O sea, si volviésemos a ver un poco de estas realidades y pudiésemos tomar y repensarnos de otra manera, podría haber salidas, ¿no? A toda esta situación que se vive. Y en mi caso es como que me apasiona muchísimo lo de economía social, popular y todo esto, entonces como que yo sí lo veo como una alternativa a toda esta realidad, o sea, pero bueno, lógicamente también requiere a lo mejor del apoyo político también de la otra parte, para que pudiera esto también ser como un ente, digamos, y un camino hacia otra realidad. Y estas cuestiones del buen vivir nos proponen cosas muy interesantes que no deberíamos descartar. Y acá Rita Segato me parece que nos invita a todo esto, a interpelarnos, a repensarnos en estas cuestiones que me parece que si uno las tomase desde la posición, digamos, que las está planteando, eh, tiene mucha riqueza. Es con el texto que más me quedé, porque empecé con el otro de Don Quijote, pero hay algunas cosas que no me quedaron claras. Sí, muy bien, Mirta. Ahí, bueno, viste que acá estoy, mira, estoy en el texto que estoy mostrando. Sí, Ahí está la enumeración, ¿no? Que ha hecho Rita de esos 14 tópicos, lugares en donde recae, se asienta el pensamiento de Quijano. Y fíjate que el último, el sí. 14, La ¿no? economía Habla popular de y la movimiento de la economía sociedad. popular y el movimiento de la sociedad, que no habla Lo de movimientos tengo, sociales, ¿no? Bueno, lo tengo viste que resaltado en varias partes ahí. claro, claro. Así que, bueno, y otra cuestión importante que respecto de lo que decías, me pareció entender que vos hablabas de la necesidad de un respaldo estatal. ¿Fue así? Y lo que pasa es que es como dice acá Rita Segato, ¿no? Es una cuestión que a veces una economía tomada desde la marginalidad, de la gente que está sin trabajo y que recurre a esto, ¿no? Pero, claro, A veces si hubiera algo, algún marco, digamos, que a lo pero, mejor claro, legal respaldara a todo esto, el se tema, podría, el, el sí, tema es que el Estado es una institución centroeuropea. sí, Eh, Ese es el problema. Es decir, tenemos diseñada una política, el Estado, ¿no? El Estado-nación, justamente tiene raíces organizativas centroeuropeas. Entonces, es exactamente el mismo planteo que hacen los zapatistas, ¿no? El mal Estado, es decir, el Estado siempre desde esa perspectiva eurocéntrica, tecnocrática que tiene, siempre va a ir por el mismo sendero, ¿no? Entonces, digamos, el paso a la descolonialidad implica, por un lado, la transformación completa del Estado, capaz que hasta ni siquiera podría llamarse Estado en ese sentido que la modernidad le otorga, ¿no? Así que ese es un tema a pensar, ¿no? Es decir, aparte porque América Latina, si uno analiza, ha tenido una riqueza impresionante, o sea, desde lo cultural ancestral hasta la riqueza a lo mejor de la tierra, ¿no? En sí, entonces como que debería trabajarse más en estas cuestiones, ¿no? Que realmente, o sea, siempre hemos mirado a Europa como esta cuestión que nos ha traído todo, nos ha avasallado y en definitiva también, o sea, debería repensar esta cuestión nueva, a lo mejor como usted le dice, o sea, hasta un nuevo estado pensado de otra manera, porque realmente ha habido mucho capital y mucho se ha perdido también en esta cuestión, ¿no? tal cual, tal cual. Ramón, Ahí vuelvo, sí, ahí vuelvo. Quisiera contestar mínimamente lo que planteaba Alejandro, que al final me fui por otro lado y lo dejé salí del eje ese que planteaba él. Ahí, básicamente, la colonialidad del poder, lo que, digamos, eh, sustentada en la idea cartesiana moderna de, de la visión del mundo, lo que ha hecho, yo estoy completamente de acuerdo con ese planteo, lo que ha hecho es desterritorializar las subjetividades, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan del planteo cartesiano? La mente por un lado
y la res pensante y la res extensa por otro, ¿no? Y la res pensante, es decir, la mente interpretativa, el alma, ¿no? Eh, mm, está alejada del territorio, ¿no? Y por lo tanto, mente y naturaleza en esa perspectiva epistemológica cartesiana que inaugura Descartes, pero que se continúa hasta nuestros días en un proyecto moderno, ¿no? En esa perspectiva que es epistemológica, pero a la vez también es política, en esa perspectiva, la mente está fuera de la naturaleza, ¿no? Eh, y eso es lo que hace posible, por ejemplo, el extractivismo. El extractivismo es posible justamente porque no nos estamos sintiendo, pensando parte de la naturaleza. La naturaleza es un objeto, ¿no? Una cosa que puede transformarse eh, eh, debido a los intereses mercantiles del capitalismo, y por lo tanto no hay ningún respeto con la naturaleza, no hay ningún vínculo, por ejemplo, espiritual, es decir, vínculo mental con la naturaleza. Pero ese planteo justamente es el planteo, eh, uno de los planteos centrales que rigen a la modernidad, ¿no? Entonces, entonces, la descolonialidad, ¿no? Fíjense cómo lo plantea Quijano. El texto de Rita Segato es una síntesis del pensamiento de Quijano, ¿eh? Entonces, lo interesante que tiene este texto es que ella lo ha podido sistematizar muy claramente en esos 14 puntos, pero en realidad ella está desarrollando eh, el pensamiento de Quijano y, digamos, su propio pensamiento que ha surgido a partir del pensamiento de Quijano, ¿no? Entonces, digamos, en ese eurocentrismo ha traído, en primer lugar, como consecuencia, esa subjetividad, si ustedes quieren, fuera del territorio, y si está fuera del territorio, está fuera de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese volver al futuro, como lo plantea Quijano, volver al futuro, es decir, el futuro tiene que ser un volver, eh, un volver a las cosmovisiones premodernas, pero justamente en el ámbito del capitalismo. ¿Cómo sería posible eso, no? ¿Cómo sería posible ese volver hacia ese futuro, sin embargo, en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? No es un volver romántico, no es un volver romántico del indio con la flecha, ¿no? Eh, Sino un deconstruir, destruir, si ustedes quieren, una cosmovisión cartesiana de la separación entre sujeto y naturaleza-territorio, y volver, por ejemplo, a una, a una comunidad de ambas cosas, ¿no? Así que ese es un tema muy tratado por el pensamiento de... Ahí está, en el punto, Alejandro, ahí en el punto eh, 10, ambivalencia de la modernidad, racionalidad tecnocrática instrumental versus racionalidad histórica. En ese tópico, ahí Rita Segato se concentra un poco en el tema este de, de cómo ve la naturaleza, eh, el pensamiento centroeuropeo, y cómo, para poder imponerse esa visión, cómo destruyó otra visión, ¿no? Así que bueno, Mario Sosa está levantando la mano. Adelante. Ramón, perdóname. Sí, sí. No, después fíjate, porque en el Sí. chat hay No, estoy leyendo. comentarios muy interesantes, tanto A de ver. Nilti, pero después, digamos, está Mario, estaba Bueno, pidiendo antes, pero digo para que bueno, te hagas un bueno, espacio. bueno, bueno, bueno. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco oscuro acá, acabo de prender pero bueno, soy oscuro también.
esa es otra realidad. Profe, muchas gracias por los conceptos que está metido. Creo que haberlo escuchado alguna vez tocar música por acá cerca en el Chorrillo. Creo que es el mismo, la misma persona. Bueno, yo quería también, me estoy refiriendo un poco, yo soy una persona que tiene una formación más técnica que científica. Y bueno, a partir de tratar de llevar siempre las cosas un poco a lo concreto, a lo cercano, también hice pie en el punto 14, en la página 60. Fue lo que me llamó, igual que a Mirta, que también hablaba sobre lo popular. Un poco es, la intención que tengo es trabajar un poco conceptos categóricos a partir del pensamiento, sí. Es eurocéntrico y todo lo que se diga, pero también que tiene su relación con nuestra América, porque nuestro pensamiento y lo que estamos formando parte de eso, eh, de ese pensamiento estructurado, o sea, hacer una relación entre lo que fue la cosmovisión indígena y el pensamiento eurocentrista, creo que es necesario, o sea, no es antagónico. Por ahí trabajar un poquito ese sentido, como decía usted hace rato, sobre realidades, sobre ese nuevo imaginario anticapitalista que habla Rita Segado. Pensar un poquito concretamente las relaciones territoriales y algunas situaciones de nuestro territorio. Por ejemplo, yo lo estaba trabajando con el tema del trabajo, pensando un poco sobre lo que Marx considera en lo que es el trabajo y cómo el trabajo se convirtió en una mercancía donde puede ser comprado y vendido, y eso relacionarlo con las culturas populares que tenemos en este momento, como decía Mirta, sobre las realidades tribales y relacionar un poquito con lo que son actualmente las tribus urbanas y esas relaciones hacia las nuevas formas de trabajo capitalista. Por ahí me disperso un poco de lo que es lo científico, esencialmente de lo que están pensando la mayoría de los compañeros, como veo, pero creo que puede ser una de las formas de recuperar el territorialismo, recuperar un poco la esencia del pensamiento hacia lo autóctono. Eh, me cuesta pensarlo, pero creo que estoy empezando a tener una cierta sintonía con los compañeros que he venido escuchando y sobre todo con la forma que usted nos está planteando para pensar el descolonialismo, el movimiento ese de la sociedad, como dice Rita Segado también. Eh, Tal vez estoy divagando un poco, pero creo que la centralidad de la forma de hacer un poco de buscar algún conocimiento, digamos, eh, pasa por acercarnos a la territorialidad, a partir de estos pensamientos que si bien son eh, eurocentristas, marcan una realidad que nos ha tocado vivir. Eso nada más. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí estoy, ahí sí, si nosotros revisamos, está en pantalla, ¿no? Están viendo el texto. Fíjense, Sí. digo, para ir trabajando con el texto, ¿no? Eh, eh, Quijano explora, acá estoy, ¿no? Quijano explora las alternativas a las que la gente recurre cuando su marginalidad con relación al trabajo y al mercado se estabiliza como forma de existencia y se vuelve permanente, ¿no? ¿No? Lo que también se conoce como pobreza estructural, en paralelo con la expansión Sí, del trabajo esencialmente eso. servil y esclavo, ¿no? Y entonces él, a partir de esa realidad, ¿no? Por eso esta idea de que las teorías, partiendo de la interpretación de la realidad, eh, justamente pueden servir para tener una mirada más lúcida sobre la realidad, ¿no? Eh, y vieron que él eh, hace esa distinción entre dos tipos. Por un lado, la economía solidaria y por otro lado, la economía popular. La solidaria, caracterizada por un proyecto ideológico compartido y una conciencia común a sus participantes. Y la economía popular,
que no presupone esa comunión de proyecto ideológico y se basa en las prácticas de reciprocidad y en la organización social comunitaria, es decir, con control democrático de la autoridad y prescindencia de controles de mercado empresariales o gubernamentales, ¿no? Sin embargo, dice, la economía popular es el producto de la creatividad para la sobrevivencia de sectores poblacionales descartados en ese periodo histórico por la economía de mercado capitalista y las normas estatales que la sustentan al privilegiar la propiedad por encima de la vida. Pero estas experiencias no podrán reproducirse sin generar un sentido común, propio, una subjetividad solidaria. Claro, porque detrás de digamos, recordemos que la colonialidad es un colonialismo interiorizado, es un colonialismo que está, digamos, formando parte de la cosmovisión de la persona, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, también para ir hacia otro modo de relación económica, tendríamos que reeducarnos en una subjetividad solidaria, ¿no? Es decir, estamos educados en una colonialidad centroeuropea que tiene que ver con una subjetividad basada en la competencia, ¿no? Bueno, si no hay una reeducación, ahí vamos, La, termino la y vamos con la... subalternidad esa que decía en algún momento también. Claro, claro, pero claro, si la subalternidad es, digamos, el modo en que el colonialismo ha destituido a los seres humanos, bueno, destituidos en su dignidad. Y esa destitución de la dignidad está directamente relacionada con el trabajo, es decir, la distribución del trabajo, ¿no? Eh, pero volviendo a lo que estábamos diciendo recién, solamente será posible una transformación de la economía si hay también, a la vez, en conjunto, ojo, no está diciendo antes la subjetividad que las condiciones materiales, no, es a la vez, dialécticamente, cómo sería posible una transformación de la realidad, ¿no? Eh, mm, una subjetividad solidaria es necesaria para una economía popular, porque si no hay una subjetividad solidaria, ¿no? Una subjetividad que realmente piense y sienta la solidaridad como un punto de partida del bienestar y de la felicidad, sin eso la transformación no será posible. Eh, bueno, a ver, acá está, antes de ir con Lautaro, leo lo que escribió Niltie, ¿no? Dice, hola, justo ando viajando y con problemas de salud. Me disculpo, pero quisiera decir que los análisis sobre la colonialidad, ustedes lo están leyendo, pero lo leo así, lo tenemos acá, eh, sobre la colonialidad o descolonización son muy importantes para discutir el pensamiento único occidental capitalista. En los pueblos existen otras formas relacionales en lo político, en lo organizativo, espiritual, pero desde una mirada integral no son aspectos separados los unos de los otros. Por eso habla de reciprocidad, pero igual vivimos las tensiones de la modernidad capitalista. El empuje constante a dejar lo propio, a transitar a aquello que nos venden como progreso. Entonces el proceso se da entre un continuum de tensiones entre despojos y resistencias. Claro, tal cual. Eh, pero sí es interesante eh, eh, tener en cuenta que hay otras realidades, más allá de las realidades que como académicos, académicas transitamos, ¿no? O en el mundo del ejercicio profesional transitamos, eh, hay otras realidades que sí están más cercanas a esa subjetividad relacional y solidaria que nosotros muchas veces no vemos o nos parecen imposibles, ¿no? O nos parecen utópicas
o muy lejanas de la realidad. No, lo que deberíamos pensar es que hay otras realidades y que nosotros estamos mirando solamente una porción pequeña de la realidad. Eh, Lautaro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, ¿Qué tal? Buenas. Saludos. Hola, Ramón, profe Enrique y a todos los compañeros, compañeras. Antes que nada, perdón que no estoy muy enganchado y participativo de la clase porque ando con muchos problemas de conexión de internet, entonces se me corta, salgo, vuelvo a entrar y no estoy entendiendo mucho la clase. Pero recién había enganchado lo que estabas hablando, Ramón, respecto a la subjetividad. em, la última partecita que leíste del texto este que estamos revisando, el de Rita. Y no sé por qué siempre se me disparó una imagen que suele disparárseme siempre cuando se hablan de estos temas, en especial de cómo las personas internalizan, digamos, ciertas condiciones eh, estructurales, ciertas condiciones exteriores que hacen que uno como sujeto perciba la realidad de cierto modo y particularmente estabas hablando del tema de la pobreza y yo se- siempre me acuerdo de un texto un texto clásico eh, de antropología que leíamos mucho en la carrera. En el profesorado de historia teníamos varias materias dedicadas a la antropología, a la etnografía, etcétera, etcétera. Y el equipo de cátedra que se dedicaba a esa área siempre era el mismo y siempre usaban el mismo texto clásico que lo tenían como agarrado de punto, que era el texto de Oscar Lewis, Cultura de la Pobreza, eh, que es un antropólogo estadounidense que había hecho etnografía por los barrios marginales de México, de Nueva York, de distintas partes de América Latina y de Estados Unidos, y que era siempre lo agarraban de punto por esta cuestión de que él describía la cultura de la pobreza como una serie de características que las personas que viven en una condición de pobreza asumen sobre su realidad y que les impide ver, digamos, eh, o les impide practicar en su realidad concreta, les impide experimentar o intentar salir de esa pobreza, digamos. Oscar Lewis planteaba que la cultura de la pobreza es algo que a los pobres los mantiene inmersos sin una expectativa de transformar su realidad, por así decirlo. Y, y es un texto clásico que nosotros en la carrera lo revisábamos siempre desde la perspectiva más crítica de todos los antropólogos es un texto de los años 60, 50, 60. Y toda la antropología posterior a ese texto siempre lo ha criticado mucho porque básicamente plantea que la pobreza es una responsabilidad del pobre que no puede ver expectativas o que no sostiene expectativas más allá de su realidad concreta. Entonces la antropología posterior de los años 70, 80, que ha surgido desde América Latina, siempre criticó mucho esa mirada. Y se me disparaba esa imagen, ¿cierto? Que nosotros lo leímos mucho. Cómo la gente internaliza esas condiciones estructurales, cómo la pobreza estructural es algo real, pero también es necesario para el, quien se dedica a investigar y quien se dedica bueno, a hacer antropología en este caso, pero también es válido para cualquier ciencia social, en buscar la manera de salir de esa lógica que responsabiliza en última instancia al pobre de su pobreza y eh, intentar construir eso que vos decías al final, un nuevo tipo de subjetividad
que, llamémosle, más solidaria o que sea capaz em, de apropiarse de otros contenidos para salir de esa lógica de la falta de expectativa. No sé si queda muy claro, pero era un dato que me quería, que me había salido y me parecía interesante para compartir. Sí, sí, Cómo a sí. veces la ciencia, ¿no es cierto? También, más allá de que parezca un estudio objetivo en sí mismo, el caso de Oscar Lewis era un antropólogo muy respetado en su época, porque hacía una etnografía muy de ir al campo y registrar lo que pasaba con la gente, em, pero asimismo su perspectiva se quedaba o estaba limitada en esa cuestión de que no proponía nada nuevo para esa gente, no proponía ningún tipo de salida. Era simplemente, en última instancia, terminar responsabilizando al pobre de su pobreza. Nada Claro, más. tal cual, tal cual. Sí, esto de la ciencia aséptica o las ciencias sociales, bueno, es una falsedad completa, ¿no? Eh, en realidad, los criterios de verdad son criterios de interpretación de la verdad, ¿no? Eh, no- y entonces, en esos criterios de interpretación de la verdad, siempre está lo político, lo ideológico, la perspectiva, esa perspectiva que el grupo de investigación está teniendo, está siendo plasmado, digamos, en la teorización, en los modos de interpretación, ¿no? Y entonces, claro, por eso yo creo que hay un modo de interpretar la realidad que es eh, eh, que hace, que, digamos, que sirve a los objetivos de, de, de la acumulación del capital, por ejemplo, que sirve a los objetivos. Entonces, si el pobre es el responsable de su pobreza, ¿no? Bueno, listo, no hace falta cambiar nada. En realidad es una responsabilidad eh, del propio sujeto, ¿no? Eh, ¿Querés, Hugo Adrián, querés contar un poco el planteo que hace nuestro amigo eh, sobre el fatalismo? ¿Está por Sí, ahí? sí, sí, ¿Querés contar un poco? Porque viene justo, digamos, ¿no? sí, Como yo Ignacio hace, Ignacio Martín Baró, ¿no? sí, yo un poco ahí me quedó, bueno, solo para decir, Rita, cuando habla del Estado, viste que habla de que el Estado es una exterioridad, solo me quedó eso. Claro. Pero un poco recuperando, me quedé mucho con la pregunta de Ale, porque yo digo, a veces no estamos acostumbrados a hacernos estas preguntas, ¿no? En realidad es parte del diseño del modelo, digo, del modelo de la colonialidad, el no preguntarnos para qué, por qué, o los sentidos, ¿no? Entonces, yo digo, en esas preguntas eh, es donde, bueno, uno puede empezar a pensar o a repensar para qué conoce, ¿no? Si para dominar, para controlar, para reproducir, o bueno, para contemplar, ¿no? Para modificar, para transformar, y una multiplicidad de preguntas cuando uno se empieza como a hacer esa pregunta. Y obvio que a veces en esas repreguntas, yo digo, eh, empezamos empieza a surgir esta especie de fatalismo, ¿no? Que menciona Martín Baró, esta cuestión de desesperanza a veces, eh, porque en esto, bueno, que dice Paul Preciado, ¿no? Que lo primero que el capitalismo destruye es nuestra capacidad de desear el cambio, ¿no? En esta interioridad. Entonces, a veces estamos como en esa sensación de, en términos por ahí más políticos, sería como de impostura, en el que a veces nos cuesta aunar entre lo que hacemos y muchas veces las preguntas que no hacemos,
o en términos psicológicos serían medios como disociados, ¿no? Entre las realidades que vivimos y un poco los conceptos que vamos teniendo. Entonces, yo creo que esto tiene relación directa, yo digo esta pregunta, con el texto o con las posturas de Quijano, porque tiene que ver con una reconfiguración de nuestra historia, con una reconfiguración, yo digo, de nuestras formas de pensar la historia. Entonces, ahí es donde se da un diálogo con lo existente, y yo voy a traer dos ejemplos, yo digo que se ven como muy claros. Uno, por ejemplo, lo que sucede en Jujuy. Yo soy psicólogo, bueno, hace mucho tiempo que acompaño a varias comunidades originarias acá, como bueno, como tuve la posibilidad de acompañar en Jujuy, y siento que básicamente el campo de la psicología para poder acompañar ese tipo de movimiento no me aporta absolutamente nada. Ese es un claro ejemplo, yo digo, de cómo la construcción en un campo se puede ver, ¿no? La colonialidad del saber. Es decir, cómo determinados marcos referenciales, marcos teóricos, marcos epistémicos, ¿no? Perspectiva y demás, no aporta absolutamente nada a lo que sucede en nuestros territorios, con nuestras particularidades, con nuestras no complejidades. Entonces ahí es donde yo digo, surge esto de un poco lo que decía Ramón, de no solo, yo digo, Quijano nos permite también revisitar o repensar algunas, en esto que decía de que, bueno, de alguna manera él hablaba de cómo, yo digo, en sus críticas iniciales al eurocentrismo, mencionaba de rescatar al marxismo, decía él, de la prisión eurocéntrica, ¿no? Claro. Que tiene que ver, yo creo que no tiene que ver con los grandes pensadores y pensadoras, sino mucho tiene que ver con las escuelas que se generaron luego, ¿no? Que en general lo que fueron como aprisionando el pensamiento, y pensar se empezó a convertir como en sinónimo de citar, ¿no? Y eso fue como de alguna manera generando un proceso de reproducción más que de releerlo a la luz de las coyunturas actuales. Y el otro ejemplo que se me vino fue el de Henry, cuando él hablaba sobre Haití, ¿no? Porque él decía que era imposible, lo dijo como 2 o 3 veces, dijo que era imposible entender la revolución haitiana con categorías eurocéntricas. Eh, y yo digo, eh, ¿cómo poder releer, ¿no? la revolución haitiana, por poner un ejemplo, ¿no? Desde otras categorías o desde otros o marcos conceptuales. Y, y bueno, es como, yo digo, en el campo de la psicología es como muy evidente, entonces por ahí el ejercicio es cómo pensar esta impostura, cómo pensar esta disociación, cómo poder pensar cómo se rearticula, yo digo, el poder en nuestros campos eh, de conocimiento, yo digo, en nuestra cotidianidad, en nuestro ejercicio. Por eso me había quedado como ahí resonando un poco la, el planteo que hacía Ale, ¿no? Ese volver a ese planteamiento, después del recorrido, volver a ese planteamiento inicial, bueno, del sentido, ¿no? Que planteaba Ramón, de para qué conocemos, por qué. Y bueno, creo que ahí eh, Aníbal Quijano como que te mueve la avispero. Ahí miren, ustedes se acuerdan que en la conferencia de Henry, él se refirió al código negro ¿no? de Luis XIV de 1665, que yo le decía que eh, sería muy interesante visitar ese texto, ¿no? Porque digamos, el código negro era el modo en que los sujetos negros deben ser tratados para convertirse en mercancía. Ustedes saben que me fue imposible conseguir el código negro. Hagan la prueba ustedes.
Se supone que, se supone que en la web está el conocimiento, la suma del conocimiento. Bueno, el código negro no está, ¿no? Hay referencias, hay trabajos que hablan sobre el código negro, pero no pude conseguir en la web, haciendo muchas búsquedas, el, ese documento, ¿no? Em, eh, completo, para poder leerlo y para poder tenerlo como, como material de análisis, ¿no? Entonces, ¿no? Nuevamente la pregunta, eh, ¿por qué los algoritmos de búsqueda hacen inviable encontrar, por ejemplo, este documento? ¿Qué dirían ustedes a esta altura de los tiempos? ¿No? Uno puede encontrar de todo, pero el código negro no está. Claro, es vergonzante. Es vergonzante para el eurocentrismo entero, para Francia. Entonces, es entendible que el código negro no se pueda encontrar en la web, ¿no? Eh, Digo yo porque hay alguien que tiene prendido el... Marina tiene prendido el micrófono. Marina, si podés apagar el micrófono. Está viajando del laburo a la casa. Ah, está. Ahí está, ahí Pero está. bueno, puede apagar el micrófono, por supuesto. Ahí está. Bueno, digo yo como un ejemplo más, ahí le hemos mandado a pedir a nuestros hermanos haitianos a ver si ellos tienen ese documento, que realmente no lo hemos podido encontrar. Yo me he puesto en contacto con el profesor Harari, con el profesor Giannini, los historiadores, el profesor Samper, eh, historiadores, ¿no? Se dedican a la historia para ver si, para ver si lo podemos conseguir, ¿no? Al documento completo. Que es un documento histórico, nada más que eso. Lo que pasa es que es tan ignominioso, ¿no? Tan vergonzante, que me parece que esa debe ser la razón por la cual está oculto, escondido, ¿no? No se puede encontrar el código negro. Digo yo para que pensemos en cómo funciona también la web, ¿no? Los algoritmos al servicio de encontrar algunos conocimientos, ¿no? Algunos documentos y ocultar otros, ¿no? Ahí respecto de la cuestión que Rita lo plantea como un reordenamiento de la historia. Eh, Vieron que cuando se cumplen los 500 años del descubrimiento, del encubrimiento de América, diría Dussel, eh, aparecen dos textos muy importantes. Uno es el que cita Rita Segato, de Aníbal Quijano y de Wallerstein, el texto que escriben juntos, ¿no? Con motivo de los 500 años. Y otro, también muy importante, se llama 1492 de Enrique Dussel, que acá en este texto de Rita Segato no está citado, donde, digamos, hay desarrollos de ideas dichas, mismas ideas, desarrolladas o denominadas de modo distinto, pero ideas muy parecidas, ¿no? Eh, y una de las ideas que, que coinciden, digamos, de Wallerstein y de Quijano y de Dussel, eh, es que América inventa a Europa, ¿no? No es solamente que hay un cambio de perspectiva histórica, sino que ese es el giro copernicano, esa es la subversión completa de la historiografía centroeuropea. América, con sus condiciones materiales, con lo que propone, con el concepto de raza, es la que inventa a Europa, la que inventa en el sentido de hace posible la Europa que nosotros conocemos y hace posible el proyecto moderno, ¿no? Ese proyecto que se inicia en 1492 y que llega hasta nuestros días, ¿no? Con la globalidad del mercado, eh, eh,
por primera vez, ¿no? Y esa distribución racial del trabajo. Así que es esa idea, ¿no? América inventa a Europa, América, si ustedes quieren, descubre a Europa, al revés, digamos, el punto de partida de este pensamiento de Aníbal Quijano y también de Dussel, ¿no? Pero que forma parte de la idea central del pensamiento descolonial, ¿no? Eh, eh, bueno, no sé si hay alguien más que quiere, ya estamos llegando al final eh, de la reunión de hoy. No Ahí sé en si el quieren, chat, el que escribe a ver, bastante está Claudio, que a está ver, participando mucho por el chat. por el chat. Sí, buenas Así que, tardes, maestros. Saludos. Sí, ahí Sí, está. sí, para resumir, adelante, pues, adelante. sí, lo que he puesto en el chat es, bueno, hice la lectura de la lectura sobre Aníbal Quijano y como lo puse allí en la página 38 si no estoy mal, allí hago o sea, a partir de esas dos líneas, la página 38 a partir de esas dos líneas, pues desarrollo ahí en el chat algunas ideas propias de análisis de de esas dos líneas y una postura, pues también desde la filosofía que bien pues he estudiado y sobre todo desde la perspectiva latinoamericana. Pero pues está en el chat para agilizar, que ya Sí, estamos sobre tiempo. Sí, gracias. Y sí, termino ahí sí, con la postura también de O'Gorman de la invención de América y de claro, Robert en los 100 nombres de América, que también tiene claves allí muy acertadas sobre lo que significa América como tal, inventada como tal y también cómo nutre a Europa, ¿no? Sobre todo su sistema económico que a la postre será la que va a determinar toda la vida socioeconómica de gran parte del mundo. Gracias. sí, sí, sí. Ahí el texto de O'Gorman Dussel lo reconoce como un antecedente, ¿no? Al texto de O'Gorman respecto de la invención de América. Sí, Y claro. la invención de Europa en el momento del descubrimiento de América hay una invención de América, ¿no? Es decir, una construcción racional, utilitaria de América, si ustedes quieren. Eh, sí, no estoy en esa primera parte, me hace recordar a- al vínculo con Descartes. eh, Todos los pensadores decoloniales se oponen abiertamente al, al- al- al pensamiento pionero de Descartes, ¿no? Justamente porque en esa distinción entre mente y naturaleza, digamos, la subjetividad, la mente, y lo que está, y el lugar en donde está inmersa la subjetividad, es justamente a partir de esa separación, res extensa, res pensante, que se construye el capitalismo completo, es decir, la modernidad y el capitalismo completo, ¿no? Claro, Entonces, eh, justamente hay, digamos, una crítica profunda a ese modo de interpretar la sociedad y el mundo eh, por parte de esos, que no solamente está en Descartes, ¿no? Está ¿no? ok. Cuando uno piensa la Nueva Atlántida de Francis Bacon, Ujú. ¿no? Sí, Esa novela también utópica, sí, es utópica, eh, también de los años 1620, un poquito antes del discurso del método. Está claro cuál es el proyecto de la modernidad, ¿no? Que ellos todavía lo plantean como eso que va a venir, eso que va a sobrevenir, y sobreviene, justamente, ¿no? Ocurre eso que eso que ellos están proponiendo en clave filosófica, ¿no? Esa distinción entre res extensa y res pensante, entre subjetividad y territorialidad,
entre ser humano y naturaleza, ¿no? Justamente ocurre, y es lo que acarrea los males que nos están atravesando en nuestros días, ¿no? O sea, uno podría decir, eh, eh, en la misma noción de extractivismo está presente Descartes, ¿no? Pero Descartes lo plantea justamente como el sumum del progreso y del desarrollo, ¿no? Por eso, digamos, hay una férrea oposición de los pensadores decoloniales a ese proyecto, una denuncia, ¿no? Ese proyecto que aparentemente aparece como inocuo, como inocente, eh, en realidad trae consecuencias nefastas para la humanidad, ¿no? Claro, bueno, yo sí quiero, qué pena, robarme unos segunditos. Bueno, ahí lo puse incluso, ¿no? Bueno, yo que, a ver, maestro, digamos, para lo que van a llamar América Latina, uno encuentra el modelo colonial hispano, ahí lo ponía, y bueno, y hablamos de un Descartes como padre de la modernidad, como padre del racionalismo, en fin, y junto a otros destacados pensadores que uno los lee y pues sí, están incluidos en esa visión de desarrollismo europeo. Sin embargo, lo vemos esa visión de desarrollismo europeo precisamente consolidándose en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en los estados, futuros estados alemanes, pero vemos que en Portugal y España, que son las potencias imperialistas que durante 3 siglos van a dominar estas tierras, pues poco incluso se leía de Descartes, ¿no? Poco, incluso para, todavía en la filosofía, en los años 1800, inicios, se trabajaba el método aristotélico, entre otras por ahí, lo más cercano a lo que trabajan los jesuitas, pero digamos no hubo una filtración total del pensamiento cartesiano como sí lo hubo, e incluso se sigue estudiando mucho eso, hasta donde el pensamiento cartesiano, hasta donde esa visión epistemológica, pues ha sido digamos, el combustible número uno, por llamarlo así, del desarrollismo europeo. Entonces, ahí como lo pongo es, bueno, 3 siglos de colonialismo en América hispana, pero pues la crítica muy válida, por supuesto, yo, y díganmelo, y que yo exploro la filosofía latinoamericana, pero sí creo que digamos, se llega a ciertos extremos al sancionar a Descartes como digamos, como ese fundamento ideológico, por llamarlo entre comillas, de la, digamos, de la segregación, de la exclusión en una aplicación para América Latina a futuro. Sí. Ahí a Julio pedí la palabra. Sí, Julio ha pedido la palabra. Julio, adelante. Sí, Quique, discúlpame, vos Sí. querías, mira, me olvidé, ahora me estoy acordando. Vos querías hacer un anuncio No, respecto de pero la lo carrera. hago por mail, porque está muy interesante el debate, la charla, así que para no gastar los minutos, no hay problema. Bueno, bueno. muy Julio, muy breve por la hora, Ramón. Muy interesante también todo el debate. Y se comentó algo así, el tema del punto 14, ¿no? La economía popular y el movimiento de la sociedad. Y se decía eso que lejos de la realidad. Sin embargo, hay que pensar la realidad en una temporalidad de largo aliento. Henry Bois-Rollin nos decía que es un error iniciar la revolución haitiana en 1791, sino él dice hay que iniciarla en la casa de la población africana en África. Y por lo tanto, cuando pensamos en el tema de retornar a una conciencia de lo común, incluso pensando en Marx y la acumulación originaria del capital, el origen del capitalismo, de la modernidad, digamos, está muy vinculado a la desposesión de los medios de producción, especialmente de la tierra. Digamos, la reflexión que quiero hacer es cuántos siglos de comunidad hay en el desarrollo de la sociedad y qué pocos siglos de apropiación privada de la tierra, precisamente. Entonces, cuando pensamos en esa temporalidad, claro, nos supera como seres humanos, pero no puede superarnos en el pensamiento para incorporar esta dimensión de la temporalidad y pensar que la modernidad, que el capitalismo, es un espacio muy minúsculo en la historia de la humanidad,
que si la pensamos en la historia de lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe, tiene por lo menos 12.000 años. Y si lo pensamos en términos de la humanidad, tenemos que remitirnos a 100.000 años. Entonces, desde el punto de vista académico o intelectual, si se quiere, me parece que es importante esta reflexión para recuperar este pensamiento de lo común, no como una utopía, sino como un objetivo de recuperación, esto de volver al futuro. Bueno, eso, y por el tiempo lo dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, vamos a terminar, ya estamos en horario. Recuerden que para la próxima reunión vamos a trabajar de un modo parecido al que llevamos adelante hoy con el texto de Fernández Retamar. Hagamos foco en ese texto, ya sé que es un texto largo, ¿no? Pero si ustedes pudieran eh, visitar el texto, revisar las partes que les resuenen más, les interesen más, y lo podamos compartir en la reunión que viene, esa sería la estructura, ¿no? Que vamos a llevar adelante. Bueno, Maestro, eh, perdón, es el sí, de pensamiento, eh, pensamiento eh, anticolonial, ¿sí? Fernández Retamar, no, Calibán, No, es el Ah, el texto Calibán, ya, el otro, Calibán, sí. el texto Calibán, que en realidad es el texto sobre el que ustedes, es Ah, un ya. ensayo, aquel, ¿no? Y el trabajo que ustedes tienen que realizar es un ensayo sobre ese ensayo, ¿no? Ese texto es del 71, 72, Sí. y entonces, bueno, Ah, a ver, qué pensaríamos o qué qué nos dispara ese texto, pero en nuestra actual coyuntura, ¿no? De la marginalidad, del capitalismo, de las economías alternativas, digamos, dentro de lo que cada uno esté trabajando, ¿no? O dentro de los intereses de cada cual, cómo pensaríamos aquel texto de Calibán, ¿no? Recuerden que ese es el ensayo o la consigna para el ensayo que ustedes van a presentar. Así que en la próxima vamos a trabajar de un modo parecido como hicimos hoy el texto de Roberto Fernández Retamar. Bueno, Quique, no sé si... no, está bien. Nos encontramos el próximo viernes, ¿no? Bueno, Muy chao, bien. muchas gracias. Chao, Ramón, gracias. Adiós, chao, chao.